Me obligaron a casarme con el director de una empresa, un hombre postrado en una silla de ruedas. 3 meses después, de repente, empecé a tener náuseas matutinas. Me acusaron de infidelidad y la familia de mi marido ya se preparaba para echarme de casa, cuando de pronto mi esposo se levantó inesperadamente de su silla de ruedas y dijo: «A ver quién se atreve a tocar a mi mujer y a mi hijo». Nací y crecí en una aldea remota de los picos de Europa, en Asturias, donde las nieblas se arremolinan durante todo el año y el aroma de las hierbas medicinales impregna cada hogar. Desde niña, acompañaba a mi abuelo a la montaña para recolectar plantas. Mi abuelo era un curandero famoso en toda la comarca. Con esmero, me transmitió todas las recetas secretas de nuestra familia. Él, conocimiento sobre las hierbas curativas y los puntos de presión en el cuerpo humano. Pensé que mi vida transcurriría tranquilamente entre cestas de hierbas, pero la desgracia llegó justo el año en que cumplí 25. Mi padre, que se había marchado a la ciudad hacía muchos años y casi se había olvidado de mí, envió de repente un coche a buscarme a nuestra aldea. Mi madre murió joven. Él se casó por segunda vez y montó su propio negocio en Madrid, llevándose consigo a Mónica, la hija de su nueva esposa. En todos estos años, solo había venido a verme un par de veces. Esta vez, al volver, parecía agotado y envejecido. Apenas entró en casa, me agarró fuertemente del brazo y, con voz suplicante, me dijo que su empresa estaba ahogada en deudas de 10 millones de euros con el banco y que la quiebra era inminente. Dijo que la familia solo tenía una salida. El grupo inmobiliario más grande de la capital había aceptado inyectar capital en su empresa, proporcionando exactamente la suma necesaria para saldar el préstamo. Pero con una condición: debía casar a su hija con el hijo menor de la familia, Diego. Diego ocupaba el cargo de subdirector general del grupo, pero 2 años atrás había sufrido un grave accidente. A consecuencia de ese accidente, sus piernas quedaron paralizadas y estaba condenado a una silla de ruedas de por vida. Las malas lenguas susurraban a sus espaldas que también había perdido la capacidad de tener hijos. Inicialmente, este matrimonio estaba destinado a Mónica, pero en cuanto se enteró del estado de Diego, montó una escena y se negó en rotundo. Maquillada de forma llamativa, se plantó de brazos cruzados en medio de mi humilde casa y dijo con desprecio en la voz: «Alma, te vas a quedar aquí en tu montaña para siempre. No tienes ningún futuro. Sí, es un inválido, pero su familia nada en la abundancia. Si te conviertes en su mujer, vivirás como una reina. Padre está desesperado. Tú, como hija mayor, debes cumplir con tu deber filial. Yo soy joven, tengo toda la vida por delante. No puedo enterrar mi juventud al lado de un tullido». Al oír las palabras de Mónica, me volví hacia mi padre. Él evitaba mi mirada, limitándose a bajar la cabeza y suspirar. Me pregunté en silencio: ¿soy para él, su hija de sangre, o simplemente una mercancía con la que pagar para salvar a esa familia a la que tanto se ha entregado? Pero, pensando en su esfuerzo como padre, en el negocio de toda su vida, que estaba al borde del colapso, cerré los ojos y asentí. Acepté firmar el certificado de matrimonio a cambio de los 10 millones de euros que salvarían la empresa de mi padre. El día de la boda no hubo un vestido suntuoso ni un banquete ruidoso. Por parte del novio llegó un único coche de lujo que me recogió en silencio. El equipaje que llevé a la casa de mi marido no consistía en joyas y vestidos, sino en una única y gran maleta de lona, repleta de raíces, hierbas medicinales y un juego de agujas de acupuntura heredado de mi abuelo. Con esa maleta crucé las puertas de una enorme mansión en el corazón de La Moraleja, comenzando una vida completamente nueva y ajena para mí. La mansión de la familia de Diego era inmensa y fría. El primer día como su esposa, conocí oficialmente al hombre que ahora era mi marido. Diego estaba sentado en su silla de ruedas junto a un ventanal. Su espalda irradiaba soledad y distancia,
y su rostro era masculino, de rasgos marcados, pero en su mirada leía una desconfianza extrema. Recorrió con la vista mi ropa sencilla y dijo con una voz plana y carente de emoción: «Estás aquí por los 10 millones, así que limítate a cumplir con tus obligaciones. Somos dos extraños. No esperes de mí ni sentimientos ni compasión». Asentí con calma. No esperaba nada de este matrimonio de conveniencia. En silencio, desempaqué mis cosas en un rincón de la habitación y me puse a limpiar y organizar nuestro espacio. Quité los objetos decorativos, aparatosos y recargados para dejar más espacio para el paso de la silla de ruedas. Diego, al verme trajinar, no dijo nada. Solo se volvió de nuevo hacia la ventana. Al atardecer, la empleada del hogar trajo a la habitación un barreño con una decocción de hierbas para un baño de pies. Le dijo a Diego que era un tratamiento de fisioterapia recetado por el médico para que los músculos del joven señor no se atrofiaran. Esperé a que se fuera y me acerqué al barreño humeante. Mi olfato, entrenado desde la infancia, detectó al instante que algo no iba bien. El olor a artemisa, canela y cártamo era claro, pero entre ellos se escondía un aroma agrio, amargo y dolorosamente familiar. Metí la mano para remover el pozo del fondo, comprobarlo. Entre las hierbas trituradas se veían varios trozos de una raíz grisácea. Era la raíz de acónito, una planta venenosa común en nuestras montañas. En la dosis correcta, tiene un efecto analgésico, pero con un uso externo regular, inhibe el sistema nervioso periférico, haciendo que la parte del cuerpo en contacto con ella pierda gradualmente toda sensibilidad. De forma irreversible, Diego, al notar que me había quedado mirando fijamente el pozo de hierbas, frunció el ceño y preguntó: «¿A qué viene esto?». Lancé los trozos de raíz de nuevo al agua y le miré directamente a los ojos. Con claridad, palabra por palabra, le dije que algo andaba mal con ese baño de pies. Alguien estaba añadiendo intencionadamente una planta venenosa para que sus piernas nunca más pudieran moverse. Diego se quedó helado, su mirada se clavó en mí, tratando de descifrar si mentía o no. En los últimos 2 años había gastado una fortuna en tratamientos, consultando a los mejores médicos, pero su estado no había mejorado en absoluto. Y ahora, una chica de una aldea perdida afirmaba que su medicina estaba envenenada. La duda se encendió en él. Me ordenó que no dijera tonterías en esa casa. Sabía que no le creería tan fácilmente a alguien que acababa de aparecer en su vida. Entonces saqué de mi maleta una hoja seca, la sumergí en el barreño con la decocción y se la mostré. La hoja, inicialmente de un verde claro, se ennegreció al instante al entrar en contacto con el agua que contenía la raíz de acónito. Era un antiguo método para detectar venenos que mi abuelo me había enseñado. Le expliqué de forma coherente las propiedades farmacológicas de esa raíz, el mecanismo de su acción sobre los fascículos musculares y las fibras nerviosas de sus piernas dañadas. Subrayé que si continuaba con esos baños durante otros 6 meses, toda la parte inferior de su cuerpo se necrosaría, no solo quedaría paralizada. Diego sostenía la hoja negra en la mano. Las venas de su frente se marcaron. La ira y el cálculo frío de un hombre de negocios le ayudaron a controlar rápidamente sus emociones. Me preguntó qué pretendía contándole todo aquello. Me acerqué a su silla y le dije con firmeza: «Te propongo un trato. Te trataré con la receta secreta de mi familia. Dame exactamente 3 meses. Si en 3 meses no hay signos de recuperación en tus piernas, me marcharé de esta casa por mi propio pie, sin llevarme nada. A cambio, durante este tiempo, debes garantizarme una vida tranquila, que ninguno de tus familiares me moleste con críticas ni interfiera en mi trabajo». Diego me miró largamente en silencio. Probablemente intentaba adivinar si tramaba algo o si realmente solo quería vivir esos días en paz. Finalmente, asintió. Llamó a su chofer personal
y le ordenó que, a partir de ese momento, comprara personalmente las hierbas de la lista que yo le daría, y que bajo ninguna circunstancia confiara esa tarea a la empleada del hogar, ni a nadie más, en la casa. Nuestro trato comenzó esa misma noche. Al día siguiente, hubo un desayuno familiar. Todos los miembros de la casa se reunieron abajo. Apenas bajé las escaleras, me topé con miradas inquisitivas. Sofía, la esposa del hermano mayor de Diego, estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá. Repasó con la vista mi sencillo traje de lino y, con una sonrisita, soltó con sorna: «¿Qué suerte ha tenido esta casa de conseguir una nuera tan sencilla? Seguramente, en su pueblo, no ha visto un cosmético en su vida. Por su forma de andar se nota que está acostumbrada a trepar por las montañas. Caminar por las alfombras de terciopelo de una mansión debe serle extraño». No respondí, simplemente me senté a la mesa en silencio. De la cocina salió mi suegra, Ana María. Había oído claramente las palabras de Sofía y su rostro se ensombreció. Puso una sopera sobre la mesa y reprendió a Sofía con voz severa: «Alma es una nuera en esta casa. Desde que cruzó este umbral, es parte de la familia. Cómo se vista es asunto suyo. Lo importante es que esté limpia y aseada. Tú eres la nuera mayor. Así que haz el favor de decir cosas decentes para que los más jóvenes tomen ejemplo de ti». Sofía hizo un mohín y masculló a regañadientes un sí, pero su mirada seguía llena de animadversión. Miré a Ana María y un sentimiento de gratitud nació en mi corazón. Desde que llegué a esta casa, había sido la única que me había mostrado un mínimo de respeto, pero, al fijarme en su rostro, noté ojeras oscuras bajo sus ojos, la piel pálida y una respiración entrecortada. Eran signos claros de insomnio crónico, estancamiento de energía vital debido a una preocupación excesiva. Después del desayuno, volví a mi habitación, tomé un poco de artemisa, jengibre seco, angélica, los tosté en una sartén seca y luego los cocí con cuidado en una pequeña bolsita de tela. Por la noche, cuando Ana María estaba en el salón, masajeándose las sienes, bajé con la bolsita. Le pedí permiso para aplicarle calor en la zona del cuello y los hombros y masajearle algunos puntos. Ana María se sorprendió, pero me lo permitió. Coloqué la bolsita tibia sobre su nuca y comencé a masajear suavemente con el pulgar, desde la base del cráneo hasta los hombros. Durante el masaje, le explicaba la función de cada punto, cómo ayudaba a mejorar la circulación y el flujo de sangre al cerebro. En solo 15 minutos, el rostro de Ana María se relajó. El dolor de cabeza remitió. Esa noche, durmió con un sueño profundo y reparador hasta la mañana siguiente, por primera vez en muchos años sin somníferos. Al despertar, me tomó de la mano y en su mirada había un verdadero amor maternal. Desde entonces, bajo la protección de mi suegra y con el trato secreto con Diego, mi vida en la mansión se volvió mucho más fácil. Durante el día, me ocupaba de las tareas del hogar y preparaba platos saludables y nutritivos para la familia. Y por la noche, cuando la puerta del dormitorio se cerraba, comenzaba el tratamiento de Diego. Yo misma lavaba y preparaba la decocción de hierbas. El brebaje hirviendo desprendía un olor acre pero reconfortante. Colocaba el barreño a los pies de Diego. Le pedía que comprobara la temperatura antes de meterlos. Cuando sus piernas inmóviles se sumergían en la decocción, me arrodillaba y comenzaba el masaje. Masajear a una persona paralizada es mucho más difícil que a una sana. Tenía que aplicar una fuerza considerable para actuar sobre los músculos profundos que ya comenzaban a atrofiarse. Deslizaba mis dedos a lo largo de los trayectos nerviosos desde el muslo hasta el talón. El sudor me corría a raudales por la espalda. Las manos se me entumecían de cansancio, pero no me detenía ni un segundo. Los primeros días, Diego mantenía su frialdad. Se sentaba a leer documentos y no prestaba atención a mis esfuerzos a sus pies. Pero poco a poco, mi cuidado y
perseverancia parecieron empezar a resquebrajar su coraza. Empezó a servirme él mismo un vaso de agua tibia y a dejarlo en la mesa. A veces, al ver que respiraba con dificultad, me aconsejaba descansar un poco. Estas pequeñas muestras de atención acortaban la distancia entre nosotros. Continué tenazmente el tratamiento de baños de hierbas y masajes durante más de 2 meses. Una noche, mientras presionaba con fuerza un punto en la planta de su pie, de repente se estremeció. Frunció el ceño y la carpeta de documentos se le cayó de las manos. Dijo que acababa de sentir un dolor agudo. Levanté la cabeza. El corazón me latía desbocado. Presioné con más fuerza otro punto en su pantorrilla. Diego gimió en voz baja. Su rostro se contrajo de dolor. Lágrimas de alegría asomaron a mis ojos. El dolor era la señal de que su sistema nervioso periférico comenzaba a recuperarse y a restablecer la conexión con el cerebro. La medicina de mi abuelo realmente funcionaba. Diego bajó la vista hacia mis manos, encallecidas por recolectar hierbas. Por primera vez, en sus ojos no había frialdad, sino una profunda conmoción. El tiempo voló. Pasaron 3 meses desde que me convertí en la esposa de Diego. A finales de semana, la familia organizaba su tradicional comida mensual. Parientes de todo Madrid se reunían en la gran mansión para una comida en común. Desde la mañana, Ana María dirigía la preparación de los alimentos. Yo, arremangada, ayudaba en la cocina, preparando varios platos típicos que había aprendido en mi aldea. El ambiente externo de la familia parecía cálido, armonioso, pero en realidad, en el cruce de miradas, siempre se ocultaban el cálculo y el interés. A las 2 en punto de la tarde, todos se reunieron en torno a la gran mesa de punto de la tarde, comedor de Palisandro. Diego estaba sentado en su silla a mi lado, como siempre, tranquilo y de pocas palabras. Su hermano mayor, Víctor, estaba en un proyecto en el extranjero, así que hoy Sofía asistía sola. Apenas se sentó, Sofía comenzó a mirar a su alrededor, ya fuera evaluando los platos o lanzándonos a mi marido y a mí sus habituales miradas punzantes. Ana María, sonriente, servía la comida a los tíos y tías. La empleada del hogar trajo una fuente humeante de besugo al horno y la colocó en el centro de la mesa. Normalmente me encantaba ese plato por su carne dulce y firme, pero hoy, en cuanto lo pusieron, el fuerte olor a pescado me golpeó en la nariz y el estómago se me contrajo en un espasmo. Me tapé la boca apresuradamente, intentando contener las náuseas que subían. Pero el olor del pescado, combinado con el de otras carnes, se volvió insoportable. Aparté bruscamente la silla, me disculpé con todos y salí, corriendo hacia el baño del segundo piso. Me incliné sobre el lavabo, sacudida por arcadas. Parecía que todo mi interior quería salir, pero solo salía una bilis amarga. El sudor me perlaba las sienes. Abrí el grifo de agua fría y metado, enjuagué la cara para recuperarme. Mirando mi pálido reflejo en el espejo, empecé a atar cabos. Este mes, mi período se había retrasado casi 3 semanas. Últimamente me sentía constantemente cansada, somnolienta y muy sensible a los olores. El pensamiento que atravesó mi mente me dejó helada. Estaba embarazada. Recordé el cumpleaños de Diego, hacía casi 2 meses. Ese día había bebido bastante, ya que los socios comerciales no paraban de acercarse con felicitaciones. A mí también me obligaron a beber un par de copas de vino tinto y me sentía un poco mareada. Cuando ayudé a Diego a llegar a la cama, el alcohol y la tensión contenida durante tanto tiempo estallaron de repente. Esa noche nos convertimos en marido y mujer de verdad. Estaba convencida de que, debido a su lesión de columna, su función reproductiva estaba gravemente afectada. No, sospechaba que pudiera suceder en una sola noche. Desde la mesa, la voz estridente de Sofía rompió el silencio. Hablaba deliberadamente alto para que todos la oyeran. Mirad a nuestra alma. Estábamos comiendo tranquilamente y de repente le dan náuseas. Eso solo puede ser una cosa. Parece que nuestra querida recién casada tiene buenas noticias.
Las palabras de Sofía fueron como una bomba. Ana María abrió los ojos como platos, con una mezcla de alegría y perplejidad. En la mesa comenzaron los susurros. Todos los presentes conocían perfectamente el estado de salud de Diego tras el accidente. La noticia de mi embarazo en ese momento fue un verdadero shock para toda la familia. Salí del baño, secándome la boca con una servilleta, todavía pálida. Ana María se apresuró hacia mí, me tomó de la mano y me acribilló a preguntas. Alma, ¿cómo te encuentras? ¿Estás embarazada? Dímelo, hija. La miré desconcertada y luego a Diego. Él me miraba fijamente. En su mirada se mezclaban la sorpresa y la duda. Ante la expectación de todos, asentí en silencio. Sí, yo también he notado cambios extraños en mi cuerpo. Llevo en retraso de 15 días. Ana María se iluminó de alegría e inmediatamente se santiguó y dio gracias a Dios. Pero su alegría duró poco. Se oyeron los aplausos sarcásticos de Sofía. Oh, Dios mío, un milagro. El tío Diego tiene la parte inferior del cuerpo paralizada. Los médicos concluyeron que afectó gravemente a su función reproductiva. Y de repente, su mujer se queda embarazada. Es la historia más divertida del año. Alma, no llevas mucho tiempo en esta casa y ya has conseguido quedarte embarazada de otro y atribuírselo a tu marido. Esta descarada acusación fue como un jarro de agua fría. El ambiente en el comedor se congeló al instante. Las miradas, que hasta hacía un momento brillaban de alegría, ahora estaban llenas de sospecha, incredulidad y desprecio. Los parientes mayores dejaron de comer y empezaron a cuchichear entre ellos. El tío Nicolás golpeó ruidosamente los cubiertos contra la mesa, pidiendo orden, pero Sofía no se detuvo. Apartó la silla con furia y, haciendo resonar sus tacones en el suelo, se dirigió al despacho del segundo piso. Unos minutos después, regresó con una carpeta azul de informes médicos en las manos. Al llegar a la mesa, arrojó la carpeta justo delante de todos. Si no me creéis, miradlo vosotros mismos. Es el historial médico del tío Diego de una clínica internacional de hace 2 años. Un especialista extranjero lo dejó bien claro. Traumatismo medular, impacto irreversible en la función reproductiva. El tío Diego es absolutamente estéril. Entonces, ¿de quién es el niño que lleva Alma en el vientre? ¿Cómo va a explicarlo? Ana María cogió la carpeta con manos temblorosas. Su rostro palideció. Conocía perfectamente el estado de su hijo. La verdad, escrita en blanco y negro, la dejó sin palabras. Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de decepción y dolor. No creía que yo pudiera traicionarlos, pero la evidencia científica era demasiado obvia. Me quedé de pie como una estatua, apretando las manos hasta que los nudillos me pusieron blancos. Comprendí que Sofía estaba usando esta situación para destruirme. Gesticulaba y seguía gritando, su voz resonando por toda la enorme mansión. Una mujerzuela que trae a casa un hijo ajeno y lo hace pasar por él, heredero, no es digna de ser nuera en esta familia. Exijo, mamá, que llames inmediatamente a su padre y le obligues a llevarse a esta desvergonzada. No permitas que siga deshonrando nuestra casa. Pero Sofía no solo exigía que me echaran, sino que hábilmente desvió la atención hacia Diego. Se irguió y, levantando la barbilla, se dirigió a toda la mesa sin ocultar su deseo de hacerse con el poder. Estimados tíos y tías, la culpa de que haya ocurrido este escándalo es, en primer lugar, del tío Diego. Es un inválido, no se cuida y ni siquiera puede vigilar a su mujer. Le ha permitido tener aventuras. Un hombre que no puede controlar ni a su propia familia y ha permitido semejante deshonra no tiene ni el derecho ni la autoridad para ocupar el puesto de subdirector general del grupo. Propongo que la semana que viene convoquemos una junta extraordinaria del Consejo de Administración, destituyamos al tío Diego de su cargo y nos entreguéis a mi marido y a mí la gestión del Proyecto del Sur.
Solo así podremos estar tranquilos. Los parientes comenzaron a asentir con aprobación. Ya querían redistribuir el poder en la empresa desde el accidente de Diego. Ahora, con un pretexto tan sólido, naturalmente apoyaron a Sofía para derrocarlo. Miré a Sofía. En sus ojos se leía una codicia descarada. Todo lo que había hecho hoy, desde humillarme hasta presentar el historial médico, tenía un único objetivo final: despojar a mi marido de su poder. Di un paso adelante, quedando cara a cara con Sofía. Levanté la cabeza y dije, con voz firme e inquebrantable: Sofía, soy una esposa fiel en esta casa y nunca he hecho nada reprobable. El niño en mi vientre es carne y sangre de Diego. Me acusas basándote únicamente en un informe médico de hace 2 años. Y eso es completamente infundado. Sofía soltó una carcajada. Su risa estridente y despectiva resonó en la sala. Me señaló con un dedo de manicura rojo brillante. ¿Aún te atreves a discutir? Un destacado médico occidental emitió un veredicto. Es irrefutable. ¿Cómo piensas? ¿Ocultarlo? ¿O quieres mentir a todos diciendo que tus apestosas infusiones de hierbas del monte curan hasta la esterilidad? Es ridículo. Justo en ese momento, cuando la tensión en el comedor alcanzó su punto máximo y parecía a punto de estallar, una mano grande, cálida y fuerte se extendió, apretó firmemente la mía. Era Diego. Me atrajo suavemente para que me pusiera detrás de su silla, interponiéndose él mismo ante los ataques de la familia. Su mano apretaba la mía, transmitiéndome una calma absoluta. Diego no mostró ni pánico ni ira ante las duras acusaciones de Sofía. Recorrió la mesa con la mirada. Sus ojos fríos se deslizaron por cada rostro ávido de espectáculo y finalmente se detuvieron en la cara satisfecha de su cuñada. Habló con voz serena pero autoritaria. El aplomo de un líder silenció al instante todos los murmullos de la sala. Sofía, ¿has terminado? Si es así, ahora es mi turno. Mi mujer está embarazada. Yo soy su marido y sé mejor que nadie de quién es ese hijo. No necesitáis hacer conjeturas, y mucho menos eres tú quien deba juzgar la honradez de mi esposa. El historial médico que sostienes es de hace 2 años. En estos 2 años, especialmente en los últimos meses, cómo ha cambiado mi cuerpo y cómo se ha recuperado, lo sé mejor que nadie. Para demostrar la inocencia de Alma y disipar todas vuestras dudas, mañana por la mañana exijo que todos los tíos y tías de nuestra familia nos acompañen a Alma y a mí al mejor centro de maternidad de la ciudad. Haremos un chequeo completo en presencia de todos. Diego hizo una breve pausa. Su mirada se clavó en Sofía y su voz se volvió dura, con la amenaza incuestionable de un hombre en el poder. Sin embargo, tengo una condición. Si mañana los resultados de las pruebas demuestran que el hijo que Alma lleva en su vientre no es mío, renunciaré voluntariamente a mi puesto de subdirector general. Cederé toda la gestión del proyecto del sur a Víctor. Firmaré los papeles del divorcio y dejaré que Alma se vaya inmediatamente. Al oír la posibilidad de obtener el control del gigantesco proyecto del sur, los ojos de Sofía brillaron de codicia. Estaba segura de su victoria y respondió sin dudar: tío, mantén tu palabra. Los tíos y tías aquí presentes son testigos. No se te ocurra echarte atrás. Diego sonrió con ironía. Un destello de confianza cruzó sus ojos. Aún no he terminado. Si mañana los resultados de la ecografía y los análisis demuestran que el niño es mío y que mi cuerpo es totalmente capaz de concebir, entonces tú, Sofía, asumirás la responsabilidad por la calumnia de hoy y por manchar el honor de nuestra familia. Como castigo, tu familia me transferirá inmediatamente la gestión completa de la cadena de hoteles de lujo en Marbella. Además, te disculparás públicamente con Alma en presencia de toda la familia y te mudarás de esta mansión. ¿Aceptas la apuesta? Sofía se desconcertó un poco ante la seguridad de Diego, pero al mirar el viejo historial médico sobre la mesa, recuperó la confianza.
Pensó que un hombre paralítico no podía recuperar milagrosamente su función reproductiva. Golpeó la mesa con la mano y declaró en voz alta: «De acuerdo, acepto. Mañana a las 9 de la mañana nos vemos en el vestíbulo del centro de maternidad. Veremos, entonces, dónde esconde la cara tu preciosa mujercita». Diego ya no le dedicó ni una mirada a Sofía. Apretó suavemente mi mano y giró él mismo las ruedas de su silla hacia el ascensor. Me dijo que fuera a la habitación a descansar y que no me preocupara por recoger la mesa. Mirando su espalda en la silla de ruedas, sentí una extraña calma en mi corazón. Él era mi apoyo más fiable y seguro en medio de esta tormenta. A las 9 en punto de la mañana siguiente, el vestíbulo del ala privada del hospital estaba abarrotado de parientes de Diego. Todos los tíos, tías y primos estaban allí para ser testigos de esta histórica apuesta. Sofía, maquillada, llamativamente, y con un espectacular vestido rojo, como si hubiera venido a una fiesta, paseaba de un lado a otro con aire de suficiencia, cuchicheaba constantemente con las tías, y cada una de sus palabras iba dirigida contra mí. A ver, cuando se sepa la verdad, ¿cómo se atreve a mirar a nadie a la cara? Una paleta, una muerta de hambre, se casa con un rico y no sabe cuál es su sitio, y, encima, trae un hijo de otro. Qué mala suerte ha tenido nuestra familia. Nos ha traído la desgracia a casa. Yo estaba sentada con la espalda recta en un banco junto a la silla de Diego, fingiendo no oír esas pullas. La mano de Diego seguía sobre la mía. De vez en cuando le daba una suave palmadita, transmitiéndome calor y confianza. Al cabo de un rato, una enfermera me llamó para la sala de ecografías. Ana María y Sofía entraron conmigo para verlo todo personalmente. Diego se quedó esperando fuera con los hombres de la familia. Un ginecólogo de edad avanzada me aplicó un gel frío en el vientre y comenzó a deslizar lentamente el transductor por la A1, parte baja. La imagen en la pantalla en blanco y negro era nítida. El médico señaló un punto diminuto que parpadeaba constantemente en la pantalla y dijo con voz profesional y serena: «Enhorabuena a la familia. El feto se está desarrollando muy bien y está en la posición correcta. El tamaño del saco gestacional y la longitud del embrión se corresponden con las semanas de embarazo. El latido del corazón es muy fuerte». Al oír la conclusión del médico, suspiré aliviada. Una lágrima de felicidad rodó por mi mejilla. Ana María se acercó a la pantalla y con mano temblorosa tocó la imagen de su nieto a través del cristal. Pero a Sofía no le interesaba en absoluto esa pequeña vida. Se cruzó de brazos y torció los labios con desdén. El embarazo es real, sí, pero la pregunta principal es, ¿de quién? Sigo pensando que este niño no es del tío Diego. Él no es capaz. Mamá, no te alegres tan pronto. No vaya a ser que acabes criando al nieto de otro. ¡Qué vergüenza! Ana María se giró enfadada y le siseó a Sofía en la misma consulta. «Cállate. Estamos en un hospital. Cuida esa lengua. No avergüences a la familia delante de extraños». Sofía resopló y salió corriendo al vestíbulo, anunciando en voz alta a los parientes que esperaban: «Confirmado. Está embarazada de verdad, de 6 semanas. Ahora solo falta demostrar que el tío Diego es estéril y todo quedará claro como el agua. Exijo que el tío Diego se haga un espermiograma inmediatamente. No te atrevas a escaquearte». Los parientes mayores comenzaron a exigir que Diego se sometiera a la prueba para verificar su estado de salud real. Creían que solo los resultados de un análisis específico podrían ser la prueba irrefutable de mi culpabilidad. Una presión invisible se cernió sobre mis hombros, aunque estaba segura de que el niño era de Diego. No sabía hasta qué punto se había recuperado su salud como para que los resultados de los análisis cumplieran los estándares de la medicina moderna. A pesar de la presión por todos lados, Diego mantuvo la calma. Se acercó con su silla al mostrador de recepción, pero no pidió cita para un nuevo análisis, como todos exigían. Habló tranquilamente con la enfermera,
pidiéndole que llamara por el teléfono interno al doctor Serrano, jefe del departamento de andrología y médico tratante durante los últimos 2 años. Unos 10 minutos después, el doctor Serrano salió apresuradamente de su despacho, al vestíbulo. En sus manos llevaba una carpeta de documentos con el sello rojo del hospital. Al ver a la multitud reunida, sonrió y asintió a modo de saludo. Diego señaló la carpeta en manos del médico y dijo en voz alta: «Doctor Serrano, por favor, anuncie a todos los presentes los resultados de mi chequeo general de los análisis específicos que me realicé hace 2 semanas». Al oír esto, Sofía dio un respingo y se echó a reír. «¿Qué previsor eres, tío? Te hiciste los análisis por adelantado para preparar el guión. Doctor, lea alto y claro. Necesitamos saber lo mal que está su estado». El doctor Serrano abrió la carpeta. Su rostro era muy serio. Carraspeó y, en voz alta para que todos oyeran, comenzó a leer. «A petición del paciente Diego, hemos realizado un chequeo completo de todas sus funciones orgánicas a mediados del mes pasado. Basándome en los datos clínicos y de laboratorio, me complace comunicar a la familia una noticia extremadamente buena. Las señales del sistema nervioso periférico del señor se están recuperando de forma muy positiva. La atrofia muscular se ha detenido y han comenzado a aparecer reflejos en las piernas. Lo más importante, la lesión medular anterior no ha provocado un daño irreversible en la función reproductiva. Aunque la recuperación total llevará tiempo, la calidad del esperma en este momento cumple plenamente los estándares para la concepción natural. El niño en el vientre de la señora Alma es 100% hijo biológico del señor Diego». Las palabras del doctor Serrano resonaron como un trueno en el vestíbulo del hospital. Todos se quedaron con la boca abierta de asombro. El ruidoso vestíbulo se sumió en un silencio tal que se oían los pasos de una enfermera que pasaba. Me tapé la boca con la mano. Las lágrimas brotaron de mis ojos, desbordada por la emoción. Sabía que mis baños de hierbas y mi tratamiento eran efectivos, pero no esperaba que la recuperación de Diego fuera tan rápida e impresionante. Ana María rompió a llorar. Se acercó, abrazó a Diego y luego me abrazó a mí con fuerza por los hombros. «Dios nos ha oído, nuestros antepasados han ayudado. Mi hijo se está recuperando. Vamos a tener un nieto. Alma». Los tíos y tías cambiaron de tono al instante. Rodearon a Diego con felicitaciones y empezaron a elogiarme. Decían que yo era el talismán de la familia, que había traído la buena suerte en cuanto entré en la casa y había ahuyentado las enfermedades y las desgracias. Solo Sofía se quedó petrificada. Su rostro pasó del rojo al blanco como el papel. Sus labios temblaban y no podía articular palabra. Meneó la cabeza, desesperadamente, intentando objetar: «No puede ser. Es algún error del laboratorio o el tío Diego se ha puesto de acuerdo con el médico para falsificar los documentos y encubrir a su mujer. Lleva 2 años en una silla de ruedas. ¿Cómo ha podido recuperarse de repente? Es un completo absurdo». El doctor Serrano se puso serio de inmediato y advirtió con voz de acero: «Está usted ofendiendo mi honor profesional, mi reputación y el prestigio del hospital y más importante del país. Todos los análisis se realizaron siguiendo el protocolo más estricto. Las muestras se conservan en un criobanco. Si no lo cree, puede contratar, a su costa, a expertos de otra clínica internacional para una segunda opinión. La milagrosa recuperación del señor es en parte mérito de su propio organismo, pero principalmente el resultado de una fisioterapia y un tratamiento farmacológico muy precisos en los últimos meses. Confirmo una vez más, el niño en el vientre de la señora Alma es 100% hijo biológico del señor Diego». Ana María estaba furiosa. Se secó las lágrimas, se acercó rápidamente a Sofía y le dio una sonora bofetada. El sonido de la bofetada resonó en el vestíbulo. «Cállate de una vez. Eres la nuera mayor, pero tienes un corazón malvado y mezquino. Le deseabas el mal al hermano de tu marido para hacerte con el poder y la riqueza.
Y además te has atrevido a mancillar el honor de la nuera menor delante de todos. A partir de hoy, puedes ir preparándote para transferir tus responsabilidades y no te atrevas a volver a poner un pie en nuestra casa. Sofía se tambaleó por el golpe. Se llevó la mano a la mejilla, donde se marcaban 5 dedos rojos. Sus ojos estaban llenos de rabia. Acorralada, siguió gritando, obstinadamente, señalándome. «Mamá, me pegas por esta paleta». Aunque el tío, Diego, se haya recuperado, no está claro que este niño sea suyo. Hoy en día, las mujerzuelas tienen muchas formas de ocultar la verdad. Se pasa el día entero en casa. ¿Quién sabe? A lo mejor mete a su amante mientras todos estamos en el trabajo. Los parientes a su alrededor empezaron a mostrar su repulsión ante la terquedad de Sofía. El tío Nicolás frunció el ceño y la reprendió en voz alta por no tener medida y montar un escándalo en el hospital. Me erguí. Respiré hondo para calmarme y di un paso adelante, quedando cara a cara con Sofía. Mi voz sonó clara y decidida. «Sofía, me acusas constantemente de infidelidad. ¿Tienes alguna prueba? Si no, todas tus palabras son calumnias. Pero yo sí tengo pruebas de tus asuntos secretos». Sofía se quedó helada por un segundo y luego sonrió desafiante. Se apartó el pelo alborotado y preguntó: «¿Qué otro numerito vas a montar?» «No monto ningún numerito. Desde el primer día en esta casa, por mi costumbre de herbolera, soy muy sensible a los olores. El último mes, cada vez que pasas a mi lado, noto un fuerte olor a jengibre y menta en tu bolso. No es un perfume, sino el olor característico de los parches contra las náuseas para embarazadas». Al oír la palabra náuseas, Sofía se estremeció e instintivamente se tapó el bolso de marca con la mano. En su rostro se reflejó una clara confusión. Desvió la mirada, evitando mi contacto visual directo. Continué. Mis palabras eran como martillazos contra su mentira. «Además, a menudo dices que te vas de viaje de negocios urgente, a ciudades cercanas, o a un spa, y te ausentas a mitad de semana, pero no llevas equipaje de trabajo y cada vez vuelves muy cansada, con movimientos cautelosos, no relajados como después de un spa. Sumando todos estos indicios, afirmo que no solo yo estoy embarazada, sino que tú también lo estás». Un murmullo de sorpresa recorrió de nuevo el vestíbulo. Ana María se giró bruscamente hacia Sofía y la examinó de arriba a abajo con una mirada penetrante. Sofía, tartamudeando, intentó objetar. «¿Qué tonterías dices? Y si estuviera embarazada, ¿qué tiene que ver contigo? Una mujer casada embarazada es normal. ¿Intentas desviar la atención con esto?» Sonreí con calma y respondí al instante. «Tu embarazo es, por supuesto, una feliz noticia para la familia, pero el problema es que tu marido, Víctor, lleva exactamente 4 meses en un proyecto en el extranjero y no ha vuelto ni una sola vez. ¿Cómo explicas el feto que crece en tu vientre?» Mi pregunta demolió por completo la coraza de arrogancia de Sofía. Le temblaron las piernas y, sin poder sostenerse, se apoyó en el respaldo de una silla de plástico. Los susurros de los parientes ahora se dirigían exclusivamente hacia ella. La verdad, revelada tan inesperadamente, la dejó sin palabras. Justo en ese momento, cuando Sofía estaba completamente confundida, desde el fondo del vestíbulo se oyó una voz grave y llena de ira. «Responde, Sofía, ¿quién es el niño que llevas en el vientre?» Todos se sobresaltaron y se giraron. Quien hablaba era Víctor, el hermano mayor de Diego y marido de Sofía. Llevaba un abrigo arrugado y una pequeña maleta. En su rostro se leía el cansancio de un largo vuelo y una furia extrema. Al ver a su marido aparecer de repente, a Sofía se le cayó el bolso y se quedó con la boca abierta de terror. «Víctor, ¿qué haces aquí? Se suponía que volvías el mes que viene». Víctor se acercó a ella a grandes zancadas. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Diego, desde su silla, explicó tranquilamente la situación. Dijo que,
Al recibir un informe sobre la infidelidad de Sofía una semana atrás, quiso resolverlo todo en familia y le compró en secreto un billete de vuelta a Víctor. El escándalo de hoy en el hospital había sido provocado por Sofía, que había cruzado todos los límites. Por eso, le ordenó a su asistente que recogiera a Víctor en el aeropuerto y lo trajera directamente aquí. Diego se giró hacia Víctor e hizo un gesto a su asistente, que estaba a su lado, para que le diera la tablet. El asistente se acercó rápidamente, desbloqueó el dispositivo y se lo entregó a Víctor. En la pantalla había una serie de fotos nítidas tomadas con una cámara oculta. Víctor cogió la tablet. Le temblaban las manos mientras pasaba las imágenes. En las fotos, Sofía, con ropa provocativa, abrazaba a un joven musculoso a la entrada de un hotel de lujo a las afueras de la ciudad. Incluso había fotos de ellos besándose apasionadamente en el aparcamiento. Diego expuso toda la historia con voz serena. Primero contraté a un detective para investigar el asunto de los baños envenenados. Todas las pruebas apuntaban a que fue Sofía quien sobornó a la empleada del hogar para que añadiera en secreto la raíz de acónito a mi medicina, con la esperanza de paralizarme por completo. Durante el seguimiento para reunir pruebas sobre el envenenamiento, el detective captó casualmente también estas escenas repugnantes. Quería esperar tu regreso para resolverlo todo en familia y a puerta cerrada. Pero hoy ha cruzado todos los límites, calumniando a Alma delante de todos, así que me he visto obligado a revelar toda la verdad. Víctor rechinó los dientes. La humillación de un hombre al que le habían sido infiel delante de toda su familia, le arrebató los últimos restos de cordura. Golpeó con el puño la imagen del amante en la tablet y luego se giró hacia Sofía. Sin decir palabra, le dio 2 bofetadas a su mujer. Zorra. Mientras yo me mato a trabajar en el extranjero, ganando dinero para nuestro futuro, tú en casa, con mi propio dinero, mantienes a amantes jóvenes y encima tienes la desfachatez de traer a casa un bastardo. Lárgate de mi vista. Sofía cayó al suelo del hospital. Con el pelo revuelto, lloraba a gritos. Se abrazó a las piernas de Víctor, suplicando perdón, echándole la culpa a la soledad y a una debilidad momentánea. En el hospital se desató el caos. Médicos y enfermeras salieron corriendo para calmar a la familia y pedir silencio para no molestar a los demás pacientes. El tío Nicolás suspiró profundamente y ordenó a todos que se dispersaran y fueran a la mansión para resolverlo todo a puerta cerrada y no seguir haciendo el ridículo. La comitiva de coches de la familia de Diego abandonó el hospital. El ambiente en el coche era asfixiante y tenso. De vuelta en la mansión, todos se reunieron en el gran salón. Ana María estaba sentada en el sofá central, cansada pero con una mirada aguda. Víctor se sentó en un rincón, con la cabeza entre las manos. Sofía estaba arrodillada en medio de la sala, con la ropa desaliñada, el maquillaje corrido mezclado con lágrimas y sudor, con un aspecto lamentable. El consejo familiar fue rápido. Ante las pruebas irrefutables, Víctor exigió el divorcio inmediato. Los parientes mayores decidieron por unanimidad expulsar a Sofía de la casa, sin permitirle llevarse nada de los bienes familiares. Además, Diego presentó otra carpeta de documentos recopilados por el detective. Resultó que, en ausencia de Víctor, Sofía, aprovechando su posición, había falsificado informes y malversado una gran suma de dinero de la caja de la cadena hotelera. Acorralada, habiendo perdido a su familia y su reputación, y además al borde de un proceso penal, Sofía se derrumbó y enloqueció. Recorrió la sala con una mirada demencial que se detuvo en mí, que estaba de pie en silencio detrás de la silla de Diego. En su mente, yo era la culpable de todas sus desgracias, la causa de su caída. De repente, Sofía se levantó de un salto del suelo. Su movimiento fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Se abalanzó sobre la mesita de centro, agarró unas tijeras de podar de acero inoxidable que había allí. Apretando la afilada hoja en la mano, Sofía lanzó un grito agudo y con
los ojos llenos de odio, se lanzó directamente hacia mí. Muérete. Todo es por tu culpa. Lo he perdido todo, así que tú tampoco vivirás tranquila. Todo sucedió en un instante. Ana María gritó aterrorizada. Víctor y los tíos se lanzaron para interceptarla, pero era demasiado tarde. Me quedé paralizada. El instinto maternal me hizo rodearme el vientre con los brazos para proteger a mi hijo nonato. En el preciso momento en que la hoja de las tijeras estaba a menos de 1 metro de mí, la reacción de Diego fue fulminante. Impulsado por el instinto de proteger a su mujer y a su hijo, se apoyó con ambas manos en los reposabrazos de la silla y, reuniendo todas las fuerzas que le quedaban en sus piernas recién recuperadas, se impulsó bruscamente desde el suelo. El repentino empujón hizo que la silla volcara hacia atrás, mientras que el propio Diego se lanzó hacia adelante. Me alcanzó, me rodeó con sus brazos y con su peso me derribó sobre la gruesa alfombra de lana, apartándome del golpe mortal. La afilada hoja cortó el aire, rozó el bajo de mi blusa y se clavó en la tapicería del sofá. Diego me abrazaba con fuerza en el suelo. Su ancha espalda me cubría por completo. Respiraba con dificultad, pero sus brazos no aflojaban su agarre. «Alma, ¿estás bien? No temas. Estoy aquí», me susurró al oído. Todo el salón se quedó en un silencio absoluto. El acto de Diego, saltando de su silla para salvar a su esposa, dejó a todos tan atónitos que se olvidaron de respirar. Durante más de 2 años, había dependido completamente de la silla o de la ayuda de otros. Nadie sospechaba que pudiera impulsarse con sus propias piernas y saltar tan lejos. Solo entonces Víctor y el tío reaccionaron. Se abalanzaron sobre Sofía, la inmovilizaron en el suelo y le arrancaron el arma de las manos. El tío Nicolás se apresuró a ayudarnos a Diego y a mí a levantarnos. Diego se negó a volver a sentarse en la silla. Le pidió a su tío que le ayudara a sentarse en el sofá más cercano. Aunque el sudor le perlaba la frente y sus piernas aún temblaban por el sobreesfuerzo, en él resurgió el carisma autoritario del subdirector general que una vez tuvo a todo el mundo de los negocios atemorizado. Diego me examinó cuidadosamente para asegurarse de que no estaba herida. Luego se volvió hacia la familia. Sus dotes de liderazgo se manifestaban en cada gesto. Señaló a Sofía, acurrucada en el suelo, y con voz fría dio una orden. «Seguridad, llamen inmediatamente a la policía. Informen de un asalto armado con intención de causar lesiones. Entreguen también a la investigación toda la carpeta con las pruebas de malversación y soborno para envenenamiento. Con estos cargos tendrá para una buena temporada en la cárcel. Actúen estrictamente según la ley, sin concesiones». Los guardias de la entrada irrumpieron de inmediato, agarraron a Sofía y la levantaron. Estaba completamente rota y ya no opuso resistencia, dejándose llevar dócilmente a la espera de la policía. Víctor vio cómo se llevaban a su mujer con una expresión de extrema humillación en el rostro. Sabía que su carrera y su reputación en la familia habían sido completamente destruidas por Sofía. Diego se acercó a Víctor con pasos lentos pero firmes. Puso una mano en el hombro de su hermano mayor y dijo con voz severa pero justa: «Víctor, en lo que ha pasado con tu mujer, también tienes parte de culpa. Como marido, no la vigilaste. Le permitiste violar las normas familiares y robar dinero del asado. Empresa, tú también debes asumir tu responsabilidad. La próxima semana, el Departamento de Recursos Humanos emitirá una orden para tu traslado como director de la sucursal de Soria. Necesitas tiempo para recuperar tus habilidades de gestión y reflexionar sobre lo ocurrido». Víctor no se atrevió a replicar, solo bajó la cabeza, aceptando el castigo. Una vez resueltos los asuntos internos, Diego se dirigió a los parientes mayores, con respeto pero con firmeza. Anunció que a partir del día siguiente regresaría oficialmente a trabajar a la sede central del grupo y dirigiría personalmente todos los grandes proyectos pendientes. Todos los parientes asintieron con aprobación.
Nadie era tan estúpido como para discutir con un líder talentoso, eficaz que tenía en sus manos pruebas de las fechorías de cada uno. La crisis familiar había terminado. La posición de mi marido y la mía quedaba sólidamente establecida. Las noticias de la rápida recuperación de Diego y su regreso oficial a la dirección del grupo causaron un gran revuelo en los círculos empresariales de Madrid. Las acciones de la compañía se dispararon y siguieron subiendo durante varias sesiones bursátiles consecutivas. En casa, la atmósfera sombría, asfixiante, fue reemplazada por la alegría y la vitalidad. Ana María pasaba los días ocupada, supervisando la preparación de platos saludables para mí. Aunque Diego ya podía mantenerse en pie por sí mismo, todavía necesitaba tiempo para recuperar por completo la fuerza muscular. Cada día, después de una intensa jornada en la empresa, volvía a casa y sumergía pacientemente los pies en el barreño con la decocción de hierbas asturianas que yo preparaba. Cuando le daba el masaje, a menudo tomaba mis manos y acariciaba suavemente las durezas de mis dedos con una mirada llena de gratitud. Un sábado por la mañana llegó a la mansión un invitado especial, el profesor Serrano, antiguo director del Instituto Central de Medicina Tradicional, un destacado especialista con una enorme autoridad en los círculos médicos. La familia de Diego era amiga del profesor desde hacía mucho tiempo y ahora, al enterarse de la milagrosa curación de Diego de su lesión medular, el profesor Serrano había venido personalmente para evaluar su estado. El profesor Serrano era un hombre de más de 70 años, con el pelo y la barba canos, pero aún erguido y con una mirada muy perspicaz. Tomó cuidadosamente el pulso de Diego, comprobó los reflejos en los puntos de sus piernas. Tras un examen detallado, asintió satisfecho y una amplia sonrisa apareció en su rostro. El pulso es estable, la circulación excelente, la recuperación de los nervios periféricos es simplemente asombrosa. Diego, realmente tienes un ángel de la guarda. Que puedas moverte por ti mismo es un milagro rarísimo en la práctica mágica. Diego sonrió con modestia y me señaló que estaba preparando té en un rincón de la sala. Profesor, este milagro es todo mérito de mi mujer. Me ha tratado insistentemente con las recetas de su familia y sus conocimientos durante todos estos meses. Si no fuera por Alma, estaría en una silla de ruedas el resto de mi vida. El profesor Serrano se giró sorprendido hacia mí. Me examinó de la cabeza a los pies con una mirada muy amable. Me hizo un gesto para que me acercara y me preguntó suavemente: «Jovencita, ¿con quién aprendiste el arte de curar? ¿Podrías mostrarle a este viejo tus métodos y recetas?» En la medicina tradicional, la recuperación de lesiones medulares requiere un conocimiento extremadamente profundo de la farmacología y los meridianos. Asentí cortésmente. Dejando la bandeja de té en la mesa, subí al dormitorio, abrí mi familiar maleta de lona y saqué un cuaderno gastado. En ese cuaderno había anotado detalladamente cada receta, dosis, esquemas de puntos de presión, cambios en los reflejos musculares de Diego desde el primer día. Bajé con el cuaderno y se lo entregué respetuosamente al anciano profesor. Se puso las gafas, pasó la primera página amarillenta y comenzó a leer mi cuidada caligrafía. El profesor Serrano pasaba las páginas una tras otra. Al principio, en sus ojos, solo había curiosidad profesional, pero cuanto más leía sobre el análisis de las propiedades farmacológicas, más cambiaba su expresión. La mano que sostenía el cuaderno empezó a temblar. Se quitó apresuradamente las gafas y acercó el punto cuaderno a sus ojos para ver mejor las líneas de tinta desvaída. Levantó la cabeza. Su voz temblaba de una emoción extrema. «Jovencita, esta caligrafía, esta combinación de hierbas. ¿Eres descendiente del sabio de Potes?» Me estremecí. El nombre del pueblo y el apodo sabio de Potes llevaban décadas sin mencionarse por aquí. Asentí apresuradamente, confirmando que mi abuelo era, en efecto, el sabio de Potes. Al oír esto, al profesor Serrano se le llenaron los ojos de lágrimas.
Se levantó de un salto del sofá, se ajustó la chaqueta y, de forma inesperada, se acercó a mí e hizo una profunda reverencia con el mayor de los respetos. Este acto del destacado especialista hizo que toda la familia, desde Ana María hasta Diego, se pusiera en pie. Desconcertada, intenté levantar al profesor. Profesor, no haga eso. Yo soy mucho más joven. ¿Cómo puedo aceptar semejante reverencia de usted? El profesor Serrano me apretó la mano con fuerza y, con la voz entrecortada, contó una historia de hacía 40 años. Entonces era un joven médico recién licenciado, y lo habían enviado a los picos de Europa para investigar y recolectar plantas medicinales raras. Durante una de sus excursiones, se perdió y lo mordió una víbora. El veneno se extendía rápidamente y su vida pendía de un hilo. Fue mi abuelo, que pasaba por allí con una cesta de hierbas, quien lo encontró y lo llevó a su cabaña. El abuelo masticó él mismo las hierbas, la aplicó a la herida y le dio de beber infusiones durante todo un mes. No solo le salvó la vida, sino que compartió generosamente con el joven médico innumerables recetas secretas de su pueblo, lo que le ayudó a sentar una sólida base de conocimientos y a alcanzar una brillante carrera. El profesor Serrano se secó las lágrimas y, volviéndose hacia Ana María y Diego, dijo con suma seriedad: «Vuestra familia ha tenido una suerte inmensa al acoger a esta joven en vuestra casa. El sabio de Potes era un talento rarísimo en el Parencios, mundo de la medicina popular. Las recetas que transmitió son un patrimonio incalculable de nuestro país. Alma, su heredera directa, ha absorbido toda su sabiduría. No solo ha salvado las piernas de Diego, es un tesoro viviente de la medicina tradicional. Debéis valorarla y cuidarla». Las palabras del respetado profesor tenían peso de oro y quedaron grabadas para siempre en la mente de todos los presentes. La sala se sumió en el silencio, pero en el fondo había un profundo respeto y un reconocimiento total al talento de la joven de la aldea montañesa. Tras la marcha del profesor Serrano, el ambiente en la mansión cambió radicalmente. No quedaba ni rastro de la tensión o las críticas anteriores. Ana María se acercó rápidamente a mí. Tenía los ojos enrojecidos, pero su rostro brillaba de orgullo. Tomó mis manos y empezó a acariciar las durezas de las que una vez Sofía se había burlado con tanta malicia. Con la voz entrecortada pero sincera, dijo: «Alma, perdóname por no haber sabido cuidarte como es debido. Pensaba que eras solo una chica dulce y trabajadora. No, sospechaba que fueras tan talentosa y que procedieras de una familia de curanderos tan respetada. No solo llevas en tu vientre la sangre de nuestra familia, eres la salvadora de Diego. A partir de hoy, eres mi hija. Te entrego en el gobierno de esta casa. Si algún pariente se atreve a decirte una palabra fuera de lugar, lo echo a la calle». Los parientes que se habían quedado el fin de semana también se acercaron con felicitaciones. El tío Nicolás, que antes había sido el que más fuerte exigía que me sometiera a las pruebas, ahora sonreía avergonzado. Se acercó, le dio una palmada en el hombro a Diego y dijo simplemente: «Diego, tienes buen ojo. Tú, mujer es talentosa, decente y además de una familia de curanderos tan famosa. Me alegro por vosotros. Antes escuchaba los chismes de esa Sofía. Por eso me hice una idea equivocada. Alma, perdona a este viejo tonto». Sonreí cortésmente y respondí que en la familia no se guardan rencores por el pasado. Desde ese día, mi posición en la familia de mi marido cambió por completo. Ya no me consideraban la chica vendida por las deudas de su padre. Nadie se atrevía a susurrar sobre mi origen rural. Todos me respetaban por mi verdadero talento, mi corazón puro de sanadora. Por la noche, cuando nos quedamos solos en el dormitorio, Diego me abrazó tiernamente por la espalda. Sus piernas ya habían recuperado la sensibilidad y podía estar de pie unos minutos apoyándose en un bastón. Apoyó la barbilla en mi hombro y me susurró al oído las palabras más cálidas. «Gracias por aparecer en
Mi vida sombría. Gracias por tu paciencia con un inválido gruñón como yo. El profesor Serrano tiene razón. Eres un tesoro incalculable que el cielo me ha enviado. Prometo protegerte y amarte a ti y a nuestros hijos el resto de mi vida. Me acurruqué contra su pecho, escuchando el fuerte latido del corazón del hombre al que había confiado mi vida. Las tormentas familiares habían quedado atrás, dando paso a la comprensión y al amor sincero. El regreso triunfal de Diego al mundo de los negocios causó furor en el sector inmobiliario de la capital. La empresa de su familia no solo superó la crisis interna, sino que ganó las licitaciones de varios grandes proyectos turísticos. El valor de las acciones crecía a un ritmo vertiginoso. Estas buenas noticias también llegaron a mi familia de origen. Un día de fin de semana, mientras podaba tranquilamente las rosas del jardín, la empleada de hogar vino corriendo a decirme que habían llegado mi madrastra y Mónica. Fruncí el ceño, presintiendo problemas, pero asentí y le dije que las hiciera pasar al salón. Diego, que estaba sentado en el sofá con un periódico, levantó la cabeza y su rostro se endureció al instante. Mi madrastra y Mónica entraron con sonrisas falsas. La madrastra traía una enorme cesta de frutas de importación y, apenas me vio, se abalanzó sobre mí, cogiéndome de las manos y acribillándome a preguntas como si fuéramos las mejores amigas desde la infancia. Mónica, con un vestido ajustado de gran abertura y un maquillaje llamativo, contoneándose, pasó de largo a mi lado y se dirigió directamente a Diego. Su voz era dulce como la miel. Diego, me alegro tanto de que te hayas recuperado. Cuando me enteré de tu accidente, lloraba todas las noches. Quería casarme contigo para cuidarte, pero mi hermana Alma insistió en ir ella, y tuve que ceder. Ahora, al verte de pie, tan apuesto, soy tan feliz. Esta mentira descarada y sinvergüenza me provocó náuseas. Diego sonrió con ironía y ni siquiera le ofreció asiento. Dobló el periódico, lo tiró sobre la mesa de cristal y dijo con un tono gélido: «Señorita Mónica, ¿tiene usted mala memoria o finge deliberadamente? Hace 2 años fue usted quien, en medio de una humilde casa, me llamó túllido inútil. Todo Madrid sabe cómo su familia obligó a Alma a casarse por conveniencia. ¿Con qué propósito han traído hoy esta cesta? Hablen claro. No tengo tiempo para ver sus actuaciones». Al recibir una respuesta tan directa, la madrastra se sintió avergonzada, pero inmediatamente adoptó una expresión de dolor y empezó a hacer el papel de víctima. Se puso a quejarse de que la empresa de mi padre volvía a tener problemas, que los flujos financieros se habían interrumpido y que el banco volvía a exigir el pago de la deuda. Le pidió a Diego que, por respeto a los lazos familiares, aplazara el pago de los 10 millones unos años más, o mejor aún, que condonara la deuda, ya que ahora eran una familia. Mónica, al ver que Diego no cedía, decidió sembrar la discordia entre nosotros. Me lanzó una mirada de reojo y, acercándose al hombro de Diego, susurró de forma que todos la oyeran: «Diego, no dejes que esa cara de ángel de Alma te engañe». En el pueblo tenía un novio, su primer amor se llamaba Javier. Se juraron amor eterno, incluso intentaron escaparse juntos. Se casó contigo solo por tu inmensa fortuna. Confías demasiado en ella. Ten cuidado, no vayas a acabar criando al hijo de otro. Esta descarada calumnia colmó el vaso de mi paciencia. Sin decir palabra, me acerqué a la mesa, cogí mi teléfono, abrí una carpeta oculta y reproduje una grabación de audio que había guardado previsoramente desde aquel día en el pueblo. La voz estridente de Mónica resonó en el salón, palabra por palabra. Yo soy joven, tengo toda la vida por delante. No puedo enterrar mi juventud al lado de un inválido. Sí, es un tullido, pero su familia nada en la abundancia. Si te conviertes en su mujer, vivirás como una reina. Padre está desesperado. Tú, como hija mayor, debes cumplir con tu deber filial.
Esta grabación destruyó por completo su teatro. El rostro de Mónica se volvió blanco como la cera, sus labios temblaron y no pudo articular ni una palabra en su defensa. Diego se levantó de un salto. Su alta figura y su porte autoritario eran abrumadores. Su mirada, afilada como un cuchillo, se clavó en las dos mujeres, encogidas de humillación. ¿Han oído las pruebas? Nuestra familia hace negocios de forma honesta. Todos los contratos tienen validez legal. Los 10 millones fueron un préstamo, no una obra de caridad para gente desagradecida. Cuando las cosas se pusieron difíciles, obligaron a su propia hija a venderse, y cuando vieron que nos iba bien, vinieron descaradamente a pedir dinero. Diego se giró hacia la salida y llamó a su asistente en voz alta. «Contacta inmediatamente con el departamento jurídico. Exijo que preparen una demanda ante el Tribunal Mercantil contra su empresa por incumplimiento de contrato de préstamo. Mi orden es cobrar los 10 millones en el plazo estipulado. Ni un céntimo menos, ni un día más tarde. Si no tienen efectivo, que el tribunal saque a subasta sus bienes. Que vendan la casa, los coches, pero que devuelvan la deuda al banco». Al oír hablar de vender la casa y los coches, la madrastra se desplomó en el suelo y rompió a llorar. Se arrastró hacia mí. Se aferró a mis piernas y empezó a suplicarme que intercediera por ellos, que mostrara sentimientos familiares, salvara a la familia una vez más. Retrocedí un paso, liberando mi pierna con decisión. Mi voz era tranquila pero firme. Cuando me obligó a ir al altar en lugar de su querida hija, todo sentimiento paternal murió. Cumplí con mi deber. Sacrifiqué mi vida y mi felicidad por 10 millones para salvar su negocio. Todos los fracasos posteriores son culpa suya. A partir de hoy, no se atrevan a volver a cruzar el umbral de esta casa ni a perturbar nuestra tranquila vida. Diego hizo un gesto con la mano. Varios guardias de seguridad corpulentos entraron de inmediato. Cogieron a la madrastra y a Mónica por los brazos y las sacaron a rastras por la puerta, a pesar de sus gritos y súplicas. Las pesadas puertas de hierro se cerraron de golpe, cortando para siempre todos los lazos. Con esa gente mezquina, Diego me rodeó la cintura con sus brazos, me acarició suavemente el pelo y dijo: «A partir de hoy, mi única familia sois tú y nuestro futuro hijo». Los 9 meses de embarazo transcurrieron en paz y felicidad. Diego cumplió su palabra. Reorganizó su horario de trabajo, estableció un sistema de gestión por distancia, delegando parte de los proyectos a directores más jóvenes. La mayor parte del tiempo trabajaba desde casa para cuidarme personalmente. Compró numerosos libros sobre nutrición para embarazadas, cocinaba él mismo platos saludables y cada noche me masajeaba los pies para evitar la hinchazón. Su cuidado y atención me convertían en la mujer más feliz del mundo, y llegó el día tan esperado. En una clara mañana de otoño, me puse de parto. Todo fue bien. Con la ayuda de los mejores médicos de una clínica internacional, di a luz a unos preciosos mellizos, un niño, viva imagen de Diego, y una niña, encantadora de rasgos delicados. Toda la familia estaba en una nube. Ana María llevaba a sus nietos en brazos, mostrándolos a todo el mundo en el hospital, sin cansarse. Cuando los mellizos cumplieron 1 año y empezaron a dar sus primeros pasos, Diego decidió organizar un evento que llevaba mucho tiempo planeando en secreto, una boda de verdad, para compensar aquel día humillante en que entré en su casa con una sola maleta. La boda no se celebró en un ruidoso salón de banquetes en el centro de Madrid, sino en un lujoso yate en alta mar frente a la costa de Marbella. Solo estaban invitados los parientes más cercanos y los amigos de verdad. En un ambiente romántico, entre rosas blancas y lámparas de cristal, yo, con un vestido de novia hecho a medida, del brazo de mi suegra, salí a la cubierta. Ante mí tenía el mar infinito y al hombre de mi vida, de pie firmemente sobre sus propias piernas, con una sonrisa radiante y los brazos abiertos. Diego tomó mi mano y deslizó lentamente en mi dedo, anular un anillo con un diamante deslumbrante.
Ante el cielo y nuestros seres queridos, pronunció en voz alta: gracias por entrar con valentía en mi oscura vida. Con tu talento, sanaste mis heridas físicas, y con tu corazón, calentaste mi alma fría. Desde este momento, no eres solo mi salvadora y mi fiel esposa, eres la única mujer en cuyas manos descansa la felicidad de nuestra familia. Te amo. Los fuertes aplausos se mezclaron con el suave murmullo de las olas. Miré a nuestros mellizos, que jugaban tranquilamente en brazos de la niñera, y luego levanté los ojos hacia el rostro de mi marido, lleno de amor. Sonreí feliz. Una lágrima de felicidad rodó por mi mejilla. La vida de la chica de los picos de Europa, que una vez fue obligada a casarse por conveniencia, parecía haber llegado a un callejón sin salida, pero en realidad floreció y abrió una nueva página, la más feliz y plena de todas.